en realidad es hablar de Jesús. Pero el Señor usó la vida de este hombre para cambiar toda una generación. Y nos sirve a manera de introducción porque él predicó el Evangelio de salvación. Porque Juan Wesley supo que sin Cristo su destino eterno solo era el infierno. Porque Juan Wesley entendió que el único que le podía ayudar se llamaba Jesucristo de Nazaret. Amén. Y por eso hoy no venimos en realidad a hablar de Juan Wesley. Quería presentarlo a manera de introducción. Hoy venimos a hablar de Cristo. Amén. Pero de lo que Cristo hizo en la vida de este hombre y en miles de hombres a través de la historia, a través de la salvación que Él nos ofrece. Cierra tus ojos ahí. Padre, hoy venimos en el nombre de tu amado Hijo, de nuestro amado Salvador, de nuestro Redentor, y con la presencia poderosa del Espíritu Santo, a pedirte, a suplicarte, que llenes, Señor y Dios, nuestros corazones de ese fuego de tu presencia. Hoy, Señor, amado y poderoso, te pedimos que quites toda incredulidad, que rompas el orgullo, que nos dejes mirarnos, Señor, no con nuestros ojos humanos, amado Rey de los cielos, sino que nos dejes contemplarnos a la luz de las Escrituras. Hoy tu palabra va a ser expuesta, Señor, y nuestro corazón queda expuesto ante la luz, ante el brillo de las sagradas Escrituras. Y te pedimos que nos alumbres, Señor. Tal vez hay aquí muchos que, como este varón, Juan Wesley, creía conocer a Jesús, pero un día se dio cuenta que no era salvo. Tal vez muchos hay aquí que piensan que lo son y realmente no lo son. Padre, enciende el fuego, Señor y Dios, de tu salvación. Atráelo, Señor. Yo expongo tu palabra y me pongo como vaso, Señor, de barro. Pero, Señor, el único que puede transformar los corazones eres tú. Y te pido, Espíritu Santo, que lo hagas en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Señor, Salvador, Redentor, Rey. Gracias. Gracias por este momento, Señor y Dios. Gracias porque tú has sido bueno, Señor y Dios. Grande, maravilloso, Señor y Dios. Gracias. Gracias, Rey. Amén y amén. Y amén. Como veíamos, la historia o una parte de la historia de Juan Wesley, por eso la iglesia se llama Iglesia Wesleyana, por el legado que el Señor obró a través de la vida de Juan Wesley. Y dentro de los planteamientos doctrinales de este hombre, la iglesia se basa, y es que este hombre dio 4 puntos básicos de la teología de la salvación. Uno es que todo hombre necesita ser salvo. El segundo, que todo hombre puede ser salvo. El tercero, que todo hombre puede saber que es salvo. Y el cuarto, que todo hombre puede ser plenamente salvo. Y leyendo las Escrituras, esta semana nuevamente en Romanos, capítulo 1, volví a releer Romanos, capítulo 1, en medio de todas las lecturas que hacemos en la semana, volví a leer Romanos. Y veía cómo esto estaba implícito en la palabra, porque si algo que podemos también rescatar de la vida de este hombre, de John Wesley, es que este hombre amaba las Escrituras y predicaba la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios. Entonces, lo que planteó en cuanto a otros puntos de la salvación están extractados o extraídos más bien de las Escrituras, y me permití tomar unas apartes para poderles compartir en el día de hoy, tomado y basado en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1. Vayamos a Romanos capítulo 1, y el mensaje para hoy es justamente ese: lo que más necesita toda persona. ¿Lo que más necesita quién? Dile al que tienes al lado: lo que más necesitas, solo Dios te lo da. Lo que más necesita toda persona, lo que más necesita toda persona. Y en eso vamos a estar planteando nuestro mensaje para el día de hoy, pidiendo y he rogado mucho porque hoy el Señor va a hacer cosas poderosas. Amén. ¿Quién lo cree? Amén.
yo creo que hoy se parte la historia de la vida de muchos en este lugar, en esta mañana. Porque la Escritura, la Biblia, tiene poder. ¿Quién lo cree? Amén. Y hablando de que todo lo que el ser humano necesita, o todo lo que la persona más necesita, el ser humano necesita muchas cosas, pero ¿qué es lo que más necesita? Toda persona necesita ser salva, hasta los más buenos. ¿Hasta los más qué? Entonces, el primer punto para esta mañana es que toda persona necesita ser salva, hasta los más buenos. Romanos capítulo 1, verso 18. Rápidamente vamos a la Escritura. Y dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 19 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Entonces, habla de la ira de Dios, habla del juicio de Dios. Hay personas que el mensaje no les gusta mucho que hablemos de la ira de Dios. Nos gusta mejor pensar que Dios es un Dios solamente de amor y de benevolencia, ¿cierto? Y muchas veces el concepto es como que Dios fuera el Papá Noel, que solamente está para hacernos los favores y solamente está para atendernos a nuestros pedidos, que son bastantes a diario. Y Él nos atiende, pero porque nos ama. Pero la Biblia nos habla también de que como Dios es amor, Dios es también fuego consumidor. ¿Fuego qué? Consumidor. Dice: la ira de Dios se revela al hombre. Y vamos a hablar de varios tipos de hombres a los cuales se les revela la ira. Y vamos al versículo 23 de Romanos 1. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de todo tipo de idolatría. Romanos 1:23 habla de todo tipo de idolatría. Eso incluye el culto a cualquier santo, incluye el culto aún a María, porque la Biblia no nos dice que debemos honrarla ni hacerle culto. El único digno de recibir adoración es Jesucristo de Nazaret. Entonces, habla de la idolatría, pero no solamente de tener imágenes, no solamente de hacerlas, ponerles velitas y postrarse ante una imagen. Habla de aquellas personas también que idolatran a una persona, o sea, tienen idolatría, porque idolatría es tener a algo o a alguien por encima de Dios. Eso es idolatría. Entonces, está diciendo que la ira de Dios se revela contra los idólatras. Vamos a ver contra quién más, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Habla del culto a las criaturas, es decir, no solo los que adoran imágenes, sino que se adoran a sí mismos. Hay gente que se ama, uno tiene que amarse, perdónenme, hago este paréntesis. Uno tiene que amarse a uno mismo, mis hermanos. Uno tiene que amarse porque Dios nos dio un valor absolutamente a todos los seres humanos. Independientemente de la fe, de la inclinación, tenemos un valor porque nos lo dio Dios. Ya lo que hagamos con nuestra vida, eso sí ya es otra cosa. Pero todos tenemos valor porque fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Pero hay gente que ya se va al otro extremo, ¿no? Entonces ya es el culto a la criatura, al ser humano. Por eso ustedes se dan cuenta que día por día ese culto sigue creciendo. Entonces el día por día la gente se hace operaciones, no por cuestiones de salud, sino por cuestiones estéticas, agrandarse, quitarse, ponerse, arreglarse. Y mire cómo van quedando esas personas después de tanta cirugía, parecen unos verdaderos monstruos. ¿Por qué? Porque le dan cultos ¿a qué? A la criatura. Y ahí lo está diciendo. ¿Contra quién más se revela la ira de Dios? Vamos a la palabra del Señor en el verso 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, dice el verso 27, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando también de la decadencia moral del ser humano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres.
homosexualismo, lesbianismo y toda esa cantidad de cosas que estamos viendo hoy. Y la Biblia dice, la ira del hombre se revela contra ellos. La ira del hombre. Y por decir eso, lo pueden echar a la cárcel. Pues yo no sé, la Biblia lo dice. Yo no puedo decir otra cosa sino lo que la Biblia dice. Que la ira de Dios se revela en contra, ¿cierto?, del homosexualismo. El homosexual que se arrepiente, pues se acoge a la misericordia del Señor. El hecho de que Dios lo haya creado como hombre y como mujer y que la persona se haya extraviado, no quiere decir que Dios no le pueda conceder también el perdón si la persona se arrepiente. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿quiénes más? Vamos a ver a quiénes más se les revela la ira de Dios. Y vamos rápidamente a los versos 29 al 32 aquí en Romanos. Dice la palabra del Señor: están atestados de toda injusticia, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Sigue la lista: murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y continúa la lista. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, dice la palabra del Señor. Pero en Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21, anótelo nomás, la lista se sigue ampliando y ya habla de los hechiceros, o sea, los que practican la hechicería. Y es la palabra hechicería, está hablando todos aquellos que les gusta también mirar el horóscopo. Eso entra dentro de la hechicería, el mirar el horóscopo, que le dan el chocolate, el café, el tinto, la aromática, el perico, todas esas cosas. Eso entra también. Pero también habla de los celos. Dice: ay, no, yo sabía que los celos me atraen la ira de Dios. Sí, una persona celosa también es blanco de la ira de Dios. Eso dice los celos. Yo no sé. Entonces, si tú sufres de esa fea enfermedad, dile al Señor que te la quite. Primero, porque Dios te dio un valor a ti. Entonces, uno debería erradicar todo celo. Porque si la persona objeto de nuestro amor llegase a fallarnos, le está fallando a ella misma y le está fallando a Dios. Entonces, uno, ¿por qué vivir así en esa, cierto? No, y la Biblia dice que los celosos también están como objeto de la ira de Dios. Entonces, en Gálatas, el apóstol Pablo llega y dice: y los que hacen tales cosas parecidas, es decir, dice, amplía y dice, por si se me olvida algo, por si se le olvidó algo en las listas que el Señor entregó, dice, todos los que hacen cosas parecidas. Estamos hablando de la gente mala, ¿cierto? Nosotros no somos malos. Nosotros ni somos idólatras, ni somos celosos, digan amén, cierto, no somos envidiosos, no somos avaros, no somos nada de eso. Nosotros somos muy buenos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Para quién más es esta palabra? Y encontramos en Romanos 1:21, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Otra vez quiero leerlo. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Entonces, aquí hay otro grupo. Es aquellos buenos. Aquellos buenos también necesitan de la salvación que Cristo ofrece. Y Romanos 2, hablando de todos ellos, dice: por eso eres inexcusable, hombre, tú, quien quiera que seas, tú eres inexcusable, dice Romanos 2:1. Quiere decir que absolutamente todos necesitamos de la salvación que Cristo ofrece. Lo más bueno, sí, si tú conoces o eres de esas personas que eres buen trabajador, buen empleado, buen esposo, buen hijo, buen ciudadano,
pero no tienes a Cristo Jesús, créeme que por muy bueno no te vas a ir para el cielo, porque la Biblia dice que entonces tú estás enceguecido con tus razonamientos, porque estás pensando que sabes más que Dios, y nadie sabe más que Dios. La palabra es tan clara que dice, eres inexcusable quien quiera que seas. O sea que la salvación es para absolutamente todos, incluyendo hasta los que se creen más buenos. Hay personas buenas, sí, y no son de Cristo, no van a una iglesia, no vienen, no hacen las cosas, ¿cierto? Como buscar del Señor, y son muy buenas. Eso está bien, no estoy diciendo que nos volvamos malos, al contrario. Pero uno no se salva por ser muy bueno, uno se salva solo accediendo al trono de la gracia, entregando el corazón a Cristo el Señor, amén. Luego, si tú dijiste, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo puedo vivir mi vida cristiana como a mí me place, yo busco a Dios cuando yo sienta ganas, quiero decirte que estás enmarcado dentro de las listas de Dios, y la ira de Dios se va a revelar a tu vida, y Dios no quiere que eso pase, porque te ama. Luego, si tú conoces también a alguien, y tú dices, no, esa persona no necesita, él es demasiado bueno, ella es demasiado buena, mira, no dejes pasar un día más sin ir a decirle a esa persona, necesitas arrepentirte. Por muy bueno que seas, si no tienes a Cristo en tu corazón, tu destino final no va a ser el cielo. Por eso, cuando dice, todo ser humano, toda persona necesita la salvación, incluso hasta los más buenos. ¿Hasta los más qué? Buenos. Bueno, porque la ira del hombre se manifiesta a todo ser humano y somos inexcusables. Ahora tú dices, mi nombre no está, yo no estoy en estas listas, pero quiero decirte, tal vez tú no estás practicando nada de esto, pero si no estás arrodillado a los pies del Señor, y me refiero no solamente en una posición física, sino tu vida constantemente no está arrodillada a los pies del Maestro, quiero decirte que tú eres de los muy buenos que no van a llegar al cielo, y Dios no quiere eso para ti. Y eso incluye a los que están aquí, los que me están escuchando por el internet también, los que están escuchando este mensaje y que piensan que son muy buenos. Quiero decirle que solamente nos salvamos, no por ser buenos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la obra de Jesucristo de Nazaret, al cual sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y espero que hoy me salgan mirando bien o me miren más rayado, pero quiero decirte que Cristo te quiere en los cielos, no te quiere en otro lado, amén. Y por eso todo ser humano necesita la salvación que solo Cristo puede darle, amén. Punto número 2, toda persona necesita saber que puede ser salva. Punto número 2, toda persona necesita saber que puede ser salva, hasta los más malos. ¿Hasta los más qué? Hasta los más malos. Ya hablamos de que toda persona, todo ser humano necesita ser salvo. Ahora vamos a ver que toda persona necesita saber que puede ser salva hasta los más malos. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo tampoco. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. La Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos, traduce este verso de la siguiente manera. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. El apóstol Pablo está diciendo que absolutamente todos los seres humanos pueden ser salvos, hasta los más malos. ¿Y sabes por qué lo está diciendo? Porque la Biblia nos enseña que Pablo antes se llamaba como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso perseguía a cristianos porque él era un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel. Si había un hombre que tenía estudios, era ese hombre. Tenía varias nacionalidades, sabía muchos idiomas, era un erudito, pero él creía que Cristo era una amenaza y que los cristianos eran una amenaza al judaísmo. Y era un fariseo.
Y él en su celo perseguía a los cristianos porque él pensaba que estaba bien. Incluso fue tal su persecución que nos cuenta el libro de los Hechos que cuando apedrearon a uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, este hombre llamado Esteban, lo estaban apedreando. Pablo era el que los instigaba y les decía: apedréenlo, porque se está diciendo que es cristiano. Ese era Pablo, ese era Saulo. Era Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos. Y dice que un día iba rumbo a Damasco y de pronto se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra tu aguijón. Y él cayó. No, miren, de una vez les quito un mito. No cayó del caballo, no cayó del camello, no se cayó de Transmilenio. La Biblia dice solamente que se cayó. ¿Listo? Porque hay especulaciones, dicen que se cayó. No, él iba para Damasco, pudo ir a pie y se cayó. Y dice que cayó arrepentido y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese hombre que un día perseguía a cristianos, que apedreaba a cristianos, era el acérrimo enemigo de la causa de Cristo. Un día se le aparece ese Cristo al que él perseguía. Y entonces él se convierte. Un hombre, miren mis hermanos, con el dinero del mundo. Nosotros nos quedamos chiquitos ante todo lo que él sabía y tenía, pero un día reconoció que sin Cristo no valía nada y reconoce que Él es su Señor, se arrepiente de sus pecados y su vida cambia. Por eso cuando escribe Romanos dice: no me avergüenzo porque es poder de Dios. Él sabía que Dios amaba aún a sus propios enemigos, imagínense, a los enemigos de la causa. Entonces, si hay alguien que sabía que Cristo sí perdona, era el apóstol Pablo ante Saulo. Por eso él escribe: no me avergüenzo, porque es poder para todos los que en él creen. O sea, que toca creer para todos. Tal vez tú estás diciendo: no, yo soy muy malo, yo he hecho cosas terribles, tal vez Dios no me va a perdonar. Dios, no soy merecedor del perdón de Dios. Yo he hecho cosas horribles, horribles, horribles. Quiero decirte que la Biblia dice que si tú te arrepientes y crees en Cristo, tú también puedes ser perdonado. Isaías capítulo 1, verso 18 dice que si tus pecados son rojos como el rojo más intenso, Él los vuelve blancos como el blanco más puro. Luego, no te limites, no te abstengas de venir a la cruz de Cristo. No digas: no, yo no voy a ser merecedor. Si Cristo hoy abre los brazos para decirte que te ama, oye tú que me estás escuchando, no hay un pecado que Cristo no pueda perdonar, porque Él es maravillosamente misericordioso, misericordioso, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado? Nada, ya lo hizo Cristo en la cruz. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que no es por obras para que ninguno se gloríe, sino es por fe en Cristo Jesús. Y después dice: creados en Cristo para buenas obras, Efesios 2:10. Entonces, es por la fe en Cristo. ¿Qué tienes que hacer, querido amigo y amiga que me estás escuchando? Arrepiéntete. Tal vez tú estás diciendo: yo no necesito. Pues pídele al Espíritu Santo que te redarguya de pecado, justicia y juicio, porque entonces llegará a tu vida tiempos de refrigerio, cual nunca lo has tenido ni lo vas a tener, porque solo en Cristo hay esperanza y salvación y poder y vida eterna. En Él y para Él la gloria sea para siempre. Aleluya. Entonces, toda persona puede ser salva, hasta los más malos. No te dejes intimidar, ni por tu conciencia, ni por el enemigo que te quiera hacer decir que no es así. Todos los seres humanos pueden ser salvos, porque Cristo pagó por todos. Amén. Cristo también pagó por ti y pagó por mí. Y cantábamos ese coro en el Monte Calvario, ¿cierto? Muy bonito, muy diciente. Y dice... hay una parte de ese coro que me atraviesa mi corazón. Y dice: en el Monte Calvario, ¿cierto? Está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Pero yo amo esa cruz. Donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. ¿Sabes qué? Yo me acordaba. Y esa canción habla de mí. Yo era ese vil pecador. Y Dios me salvó.
Y Dios me salvó por su misericordia. Y quiero decirte que si Él salvó a un hombre como este que tienes enfrente, su misericordia y su inmenso amor están para ofrecértelo todos los días. Solamente tienes que arrepentirte y creer en Él como tu Salvador. Tal vez tú dices, yo me estoy alejando. Tal vez tú dices, yo me estoy enfriando. Ya no siento nada, pastor. Ya no me gusta orar. Si oro, no siento nada. Están cantando y no siento nada. Quiero decirte que hoy es el día en que te arrepientas, porque Cristo hoy ofrece una vez más esa salvación tan preciosa que le costó su vida en la cruz. Amén. Entonces, lo primero, todo hombre necesita ser salvo. Todo hombre puede ser salvo. 3. Toda persona salva necesita saber que es salva. Toda persona salva necesita saber que es salva. Romanos 1:17, la primera parte la tenemos aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Se revela por quién? Por fe. El apóstol Pablo quiere dejar aquí sentado que toda persona que reciba a Cristo, que se ha arrepentido, puede saber que es salvo. ¿Cómo puedo yo saber que soy salvo? Para no vivir en el temor. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que si hoy el Señor me apaga el switch y dice, hoy tienes que estar aquí en el cielo? ¿O será que si el Señor vuelve, será que sí me lleva? Y muchos cristianos viven con ese temor. Dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Uy, no, yo de pronto no. No, yo como que me quedo. Pero la Biblia nos enseña que sí podemos saber que somos, ¿qué? Salvos, sí podemos saberlo. ¿Sabes? El Evangelio nos lo muestra, porque es por fe. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, es decir, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De que somos hijos de quién? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? El Espíritu nos da una convicción interna de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo entra el Espíritu a morar en una persona? Cuando se arrepiente. Efesios capítulo 1 nos dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia celestial. Es decir, que cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor, entra a morar en esa persona el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Es decir, es un convencimiento interno de que tú eres salvo. Tú lo sabes. Pero también es claro que hay muchas personas, como Juan Wesley le pasó, ¿cierto?, que pensaba que lo era. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues la Biblia dice, por los frutos es que nos conocen. Es saber realmente cómo está obrando nuestra vida. Porque así como podemos saber que somos salvos y no vivir en temor, también tenemos que saber si realmente somos salvos. No sea que de pronto no lo seamos, ¿cierto? Y pensemos que sí. Por los frutos. ¿Y cómo se conoce una vida de frutos? Dice Judas 20, dice 1:20, dice que haciendo y orando más constantemente. Es decir, que hay una convicción de estar haciendo cosas. A mí me gusta, ahora que conozco de Jesús, buscar a Jesús. Si te gusta buscar del Señor, ya hay algo que te dice que eres salvo. Si no te gusta buscar al Señor, lo hemos dicho otras veces, si no te gusta cantarle al Señor, vele diciendo al Espíritu Santo que te muestre. Lo más probable es que no seas salvo. Porque a un cristiano le gusta cantarle a Dios. Es que no hay... O sea, ¿cómo puede existir un cristiano que no le gusta alabar a Dios si cuando lleguemos al cielo lo que vamos a hacer es adorarlo? O sea, que si no te gusta cantarle a Dios acá, pues no te gusta cantarle a Dios allá. Otra convicción. No, me gusta... Hay personas con este concepto. Me gustan las cosas de Cristo, pero no me gusta la iglesia. ¿Cierto? Y es un concepto respetable. Pero no es válido. ¿En el sentido de qué? Que si no te gusta la iglesia, no te va a gustar tampoco el cielo. ¿Por qué? Porque en la iglesia en el cielo solo van a haber cristianos. No me gustan los pastores, menos allá también vamos a ver más de un pastor. Entonces tú puedes decir y comparar, ¿será que sí? ¿Será que no? No para vivir en el temor de no ser salvo, sino para tener una confirmación de que ya eres salvo. Te desagrada mentir
Y si llegas a deslizarte por un momentico en una mentira, entonces a ti te duele algo, hay una convicción. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Entonces tú dices, uy, hay algo que ha cambiado en mí. Hay algo que pasó en mi vida. ¿Para qué? Para que podamos saber que somos salvos. Amén. O sea que sí se puede saber que somos salvos. Dígame. Amén. Sí puedes saber. ¿Cómo te evalúas? Evalúate. ¿Te gustan las cosas de Dios? ¿No te gustan las cosas de Dios? Entonces diré más bien al Señor, ayúdame. Porque no soy salvo. No soy salvo. Porque a un cristiano le gusta leer la Biblia. Es que es algo natural. A un cristiano le gusta orar. Un cristiano se congrega porque es algo que nace en nosotros. A un cristiano le gusta hacer las cosas que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque eso indica que yo he recibido algo y que mi vida ha cambiado. Amén. Entonces, sí podemos saber que somos salvos para no ir en el temor de decir, ay, ¿qué tal si hoy viene el Señor y punto? No, podemos tener una convicción interna. ¿Quién nos da la convicción? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios? Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. En la época de Juan Wesley, en la Inglaterra de su época, a él lo tildaron de ser un hombre entusiasta, fanático, arrogante por creer que era salvo. Porque él les decía, yo sé que soy salvo. Yo ahora sí sé que soy salvo. ¿Sabes? No ser arrogante. Es saber que uno es salvo, es tenerlo ahí. No para enorgullecerse y decir, no, yo sí soy salvo, en cambio usted no. Porque entonces estaría dando evidencia de lo contrario, que eso se llama orgullo. Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es que solo con la ayuda del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, podemos confirmar nuestra salvación. ¿Nuestra qué? Salvación. Entonces, por eso te vuelvo a decir, y vuelvo al primer punto. Todo ser humano necesita ser. Si tú te analizas ahorita y dices, no, esto es verso para mí, esto para mí no me va, esto me resbala. Quiero decirte que lo estoy extrayendo de las Escrituras. Entonces, revísate y no me digas a mí, no me vayas a pensar algo en contra mío, porque yo no tengo nada en contra tuyo. Revísate a la luz de la palabra y más bien pídele al Señor que te ayude a mirarte como realmente tú eres. Amén. El profeta Isaías era otro hombre religioso. Y dice que en los primeros capítulos él era muy bueno, era un hombre muy bueno. Y dice, en el año en que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, vi yo al Señor. O sea, ¿qué cristiano era? Porque él ya predicaba y hacía cosas. Dice que hasta el año en que se murió un rey humano fue que vio el Señor. O sea, ¿este hombre en qué andaba? ¿Sí? Dice, vi yo al Señor. ¿Cuál reyesito allá necesita morir en tu vida para confirmar tu salvación? Amén. Por eso, examínate a la luz de las Escrituras. Si a ti te gustan las cosas del Señor, lo más probable es que eres salvo. Amén. Si tú ya aborreces el pecado, lo más probable, obviamente, que eres salvo. Obviamente es una convicción que solamente Dios sabe quién. Yo como ser humano no puedo. Yo no puedo decir, uy, mire cómo es. No, solamente Dios y tú lo sabes. Pero hay alguien dentro de ti que se llama el Espíritu Santo, que espero que te esté convenciendo para que hoy salgas con ese divino tesoro que es la salvación que Dios ofrece. Amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Cuatro, toda persona salva necesita entender que puede permanecer salva. Número 4, toda persona salva necesita entender que puede permanecer salva. Romanos 1:17, la segunda parte. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la fe qué? Vivirá. El apóstol Pablo ha enseñado que la salvación es por fe en Cristo. Y ahora va a enseñar que para mantenerse firme es necesario la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De hecho, en la introducción de esta epístola, de la epístola a los Romanos, vayan conmigo al capítulo 1 de Romanos.
El apóstol Pablo en la mera introducción está dando parámetros de cómo podemos permanecer siendo salvos. Y dice en el verso 5, en el verso 4 de Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios. Vamos al verso 3, Romanos 1:3. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. A todos. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Practicando una disciplina espiritual. ¿Qué es practicar una disciplina espiritual? Una disciplina espiritual es practicar aquellas cosas que van a fortalecer nuestra alma para que cuando llegue la tentación nosotros no cedamos ante la tentación. Porque quiero decirte que la Biblia nos enseña, en Hebreos capítulo 2 nos dice que la salvación tenemos que cuidarla. ¿Por qué tenemos que cuidarla? Porque si no, sé que se pierde. O sea que algo que le costó al Señor se puede perder, sí se puede perder. ¿Cómo se pierde? Cuando nos deslizamos en el pecado, sea cual sea el pecado, y no nos arrepentimos a tiempo. Se puede perder. Dice también en Apocalipsis capítulo 3, dice que el nombre puede ser el nombre de una persona que ha sido escrito en el libro de la vida, también puede ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿cómo puede permanecer una persona salva? Pero no con temor. No practicar la oración, porque es que, ay, qué temor Dios, hoy no he orado, ay, no, entonces hoy me va a ir mal. No, hoy no he leído la Biblia, ay, no, me va a ir mal. No, porque se volvería un fetiche, se volvería algo ahí religioso. No debemos orar por eso, mis queridos hermanos. Ay, es que voy a la iglesia para que el pastor no me llame entre semana. No es por eso. De verdad, mis hermanos. Debemos practicar una disciplina espiritual porque es una bendición para nosotros. No ver que es que vamos a perder la salvación no por dejar de orar. Pues nadie va a perder la salvación por dejar de orar. Eso no dice la Biblia. Lo que pasa es que una persona que deja de orar comienza a pecar. Dijo Leonardo Ravenhill: el que deja de orar comienza a pecar, y el que comienza a orar deja de pecar. Ve, cosa tan impresionante, amén. Es decir, que cuando yo practico una disciplina espiritual constante, pues voy a tener la tranquilidad y no lo voy a hacer por temor. Porque uno puede decir, ay, no, es que Dios me va a perder mi salvación, ay, no, ¿quién? Y ya me parece que uno estuviera, ¿cierto? En la 10:13 con un reloj Rolex, ¿cierto? Ahí, cuidándolo de que no se lo vayan a ver a uno, ¿cierto? No, se volvería un calvario esa vida, ¿cierto? Por temor. No, vivámosla más bien en gratitud de saber que ya somos salvos, amén. De que como somos salvos es una bendición poder orar, es una bendición poder leer la Biblia, es una bendición poder ayunar, es una bendición practicar todas aquellas cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer. Es una bendición. No debemos practicarlo por temor a perder la salvación, sino por gratitud de que ya somos salvos, amén. Por saber que somos salvos. Y es una bendición, mis queridos hermanos, una bendición. Te garantizo que si tú oraras más, te preocuparías menos. Que si oraras más, te enfermarías menos. Que si oraras más, la vida tuya sería mucho mejor. Que si oraras más, esos conflictos interpersonales serían más fáciles de solucionar. Por eso debemos practicar una disciplina espiritual constante todos los días, mis queridos hermanos, entendiendo que esa disciplina nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra profesión de la fe. Nos va a ayudar a mantenernos firmes porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, nos anhela celosamente. ¿Cómo nos anhela? Celosamente. Él te ama. Por eso debemos practicar las cosas, porque si no, nos enfriamos poco a poco. Quiero decirte que así como uno no obtiene el hielo de la noche a la mañana, acuérdate, tú tienes agua, ¿cierto? Y quieres hielo, ¿qué haces? Le echas en el cubito, ¿cierto? El agua, y vas y lo echas a la nevera, y instantáneamente la echas a la nevera, ¿obtienes hielo? No, yo no sé si alguien inventaron una nevera de esas, porque pero hasta hace unos años, las neveras que yo conozco en mi generación, uno depositaba el agüita
y esperaba un tiempito para que se hiciera el hielo, ¿cierto? Asimismo, una persona cristiana no se enfría de la noche a la mañana. Una persona cristiana se enfría poco a poco. Un poquito de pereza para orar aquí, un poquito de pereza para leer aquí, un poquito para no estar con mis hermanos en la fe, y entonces poco a poco se le va cauterizando el corazón. Por eso cuando viene el tentador de las almas, cuando viene el devorador de las almas, el diablo puerco, pues es presa fácil. Por eso nosotros no debemos practicarla por temor, sino más bien por gratitud de que somos salvos, amén. Y podemos mantenernos salvos para que cuando el Señor nos diga, ven para acá, nos pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra en dónde? En el gozo de tu Señor. Podemos permanecer firmes, mis hermanos. Qué tristeza cuando nos retrocedemos. Qué tristeza conocer personas que un día conocieron del Señor y hoy en día están en el cochino mundo. Muy buenas algunas, no le hacen daño a nadie, son buenos ciudadanos tal vez, pero se retrocedieron. ¿Y qué va a pasar con esas almas? Porque todo ser humano necesita ser salvo. ¿Amén? Entonces, la Biblia nos dice que podemos permanecer salvos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién quiere permanecer salvo? Amén, yo también. Yo quiero y le digo, Señor, ayúdame a permanecer salvo. Entonces, podemos recapitular. Todo ser humano necesita ser salvo. Hasta los más buenos. ¿Hasta los más qué? Todo ser humano puede ser salvo, hasta los más malos. Todo ser humano que ha sido salvo puede saber que es salvo y vivir en libertad. Y todo salvo puede permanecer salvo. Amén. ¿Sabes cuándo va a cambiar Pacatativá y la Sabana Occidente? Cuando el pueblo del Señor entienda que a Cristo hay que tomarlo en serio, que Dios hay que tomarlo en serio. No pienses que podemos jugar con Dios. Por pensar que podemos jugar con Dios, nuestra sociedad está como está. Por tener a Dios en tan poca estima. Y Dios nos está ofreciendo hoy una salvación tan preciosa que es para todos nosotros. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Sabes? Si tú sufres, quiero decirte algo, espero, no lo voy a decir con tono de grosería, y espero que no me lo tomes así, porque no lo es. Si tú piensas que eres salvo porque estás aquí, puede ser que estás equivocado o equivocada. Tú eres salvo si depositas tu fe en Cristo y te congregas fruto de que ya has sido salvo, ¿sí? Por eso te gusta congregarte y te gusta orar, te gusta leer la Biblia. Tal vez hoy tú dijiste, me siento incómodo con lo que acaba de decir el pastor. Espero que te sientas tan incómodo, pero que seas salvo o que seas salva. El Señor ofreció en su cruz toda su vida porque te ama. Quiero decirte que este mensaje es un mensaje de amor de parte del Señor para tu vida. Si tú dices, no, yo puedo ser cierto un envidioso, y así sigo, un resentido, una resentida, un celoso, una celosa, arrepiéntete. Hoy es el día en que tú puedas decirle al Señor, yo necesito ser salvo. Tú necesitas ser salvo. Y si ya eres salvo, puedes saber que puedes permanecer siéndolo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Sube las manos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, que no da nuestro pie al resbaladero, el que no duerme, el que nos resguarda. Dile, Señor, ayúdame. Y si hoy necesito, tal vez, como necesitó este hombre, Juan Wesley, reconocer que no soy salvo, hoy necesito de la salvación. Hoy necesito
sentir en mi corazón ese fuego que me dice que yo sí voy a estar contigo en la eternidad, por siempre y siempre. Ayúdame Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. El bendito Consolador está aquí. El bendito Consolador está aquí. Y hoy te dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Solo hay salvación en Jesús. Solo hay salvación en Jesús. Tal vez tú has escuchado esta oración miles de veces. Miles de veces le has dicho al Señor, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, y ya la conoces de memoria. Pero tal vez sea hoy el día en que la hagas de corazón, en que la hagas realmente diciéndole, yo quiero ser salvo. En que le digas, Señor, ayúdame a saber realmente si soy salvo. Ayúdame, y necesito lo que tú me ofreces. Mira, no importa que lleves 10 años, 5 años, hoy la primera vez, 30 años como cristiano. Revísate realmente si lo eres. Hoy, porque Dios te lo está ofreciendo. Hoy Dios nos está ofreciendo de su gracia. Si te apartaste, hoy es el día que le digas, Señor, vuelvo a ti. Y como el Señor dijo a través del profeta Jeremías, y si mi pueblo vuelve en arrepentimiento, y si mi pueblo vuelve, si tú vuelves en arrepentimiento, entonces verás cómo en tu corazón nace una llama, una pasión. No harás las cosas por hacerlas para Cristo. Vas a querer estar cada vez más con Él. Oh Señor, mas yo amo esa cruz, tu murió mi Jesús por salvar almas y pecador. Yo siempre amaré esa cruz. ¿Qué tal si te arrodillas? ¿Qué tal si nos arrodillamos, iglesia preciosa? Busca ahí un sitio de arrodillarte. Dios te ama. Esa cruz solo es la muestra de que Dios te ama. Esa cruz solamente dice a gritos eternos de que Dios te ama. Esa cruz que estaba en el monte Calvario dice a gritos que el que murió en esa cruz te ha amado con amor eterno y que te ofrece lo que nadie más te puede ofrecer, y es esa salvación. Jesús